Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. No hay pecado igual de gravedad. Nombra lo que quieras nombrar, que sea tan serio como es la rebelión, apartándose y enseñando a otros a apartarse del camino, el camino marcado por el Señor. El pariente es igual culpable de la muerte que un profeta falso, y Dios le sentenciará últimamente al castigo eterno por rechazarle y rechazar la salvación operada por su Hijo. Nosotros intentaremos convencer a la persona de la familia de su culpabilidad y llevarle al arrepentimiento. Pero por la justicia física en la nación de Israel, este pecado fue castigado por apedrear hasta la muerte. Entonces, sigue una declaración de la razón por qué debe recibir la pena de muerte. El resultado del crimen y la sentencia será para infundir en la población el temor de Dios, para desanimar la práctica de un crimen que es sobre todos los crímenes. El pecado es un crimen contra Dios. E igual que suena mal la palabra criminal, así debemos saber que la palabra pecador es igual de malo. Al llamar a un hombre un pecador, es igual de ofensivo que llamarle un criminal. Y así debe ser. Muy buenas tardes, amigos. Bueno, estamos siguiendo con el estudio en el libro de Deuteronomio y hemos llegado a capítulo 13. Estamos ya metidos en este capítulo y vamos a seguir estudiándolo. Estamos especialmente tratando principios divinos, principios espirituales que quedan permanentes
O sea, no son principios del Antiguo Testamento, son principios de Dios, son principios espirituales y valen igual en el tiempo que estamos viviendo nosotros como valía en el Antiguo Testamento. No estamos hablando aquí de ritos, de leyes, de sacrificios, que claro, son ya cumplidos en Cristo Jesús, pero estamos hablando de principios que son iguales en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la Iglesia hoy en día. Estamos aquí estudiando la palabra de Dios porque, bien, el pueblo de Dios tiene que conocer la palabra de Dios para poder vivir como se debe la vida cristiana. No hay manera de vivir la vida cristiana si esa parte de las Escrituras. Alguien argumentará, no, es que yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me guía en el camino cristiano. Te equivocas un poco, porque lo que el Espíritu Santo hará en ti es apuntarte hacia su palabra, porque Él es el autor y en su palabra el Espíritu Santo te enseñará sus caminos. Muy bien, estamos para eso, aprender estos caminos bíblicos, estos caminos diferentes, muy diferentes, que lo que enseña el mundo. Estamos aquí para ver a Dios, verle en el sentido de su carácter, ver su personalidad. Y esto enriquecerá nuestra manera de relacionarnos con Él. Enriquecerá nuestra relación con el Señor. Pues para eso estamos, ¿verdad? Aprender también de lo que está enseñando aquí Moisés. En los últimos 40 días de su vida, él habló todo lo que tenemos escrito aquí en Deuteronomio. Muy interesante, lo veo yo. Digo de que estas son las cosas importantes que Moisés quería repetir en los oídos de esta generación que iba a entrar en la tierra prometida. Y así que en 40 días les está instruyendo y después se sube al monte y se muere. Sus últimas palabras, pues. Este estudio no debe ser principalmente un estudio que satisface la mente. Debemos adorar a Dios con nuestra mente y nuestra mente está involucrado en esto. Pero digo, principalmente tenemos otro propósito, más que alumbrar la mente, lo que es intelectual. Yo creo que muchos hoy en día cristianos están estudiando intelectualmente. Digo, esto tiene una parte, no digo que no, pero esto tiene que ser alumbrado por el Espíritu Santo. No es como entrarte en un aula con un maestro, un profesor delante apuntando cosas en el pizarrón y tú tomando notas en tu cuaderno. No, estamos en algo espiritual. La Biblia es única. No hay otra cosa como esta Biblia. Hasta no me gusta llamarlo libro, porque esa parte de cualquier literatura que hay en el mundo, la Biblia es única. No estamos intentando de conmover las emociones, principalmente otra vez porque la palabra de Dios muchas veces nos conmueve. Pero este no es el intento. El intento es poder sacar la espiritualidad que hay en la palabra. No la emoción, no el intelectualismo, sino la espiritualidad. Solamente así aprovecharemos. Y aprovecharemos para siempre. Si captamos la palabra con el corazón.
que penetra el corazón y permanece con nosotros para siempre. Tenemos que captar la espiritualidad en lo que vamos aprendiendo hoy. Y estamos en capítulo 13 de Deuteronomio y estamos en el versículo 12. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, nota que es alguna posesión que Dios ha dado a su pueblo. Que han salido de en medio de ti nombres impíos, que han instigado a los moradores de la ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás al filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados y a filo de espada. ¿Ves qué tan serio? Esto es para impresionarnos con la seriedad de apartarse de nuestro Creador. Fíjate la culpabilidad que hay en la sociedad hoy en día por haberlo hecho. Está bajo condenación y lo merecemos. No digo que tú y yo, si somos cristianos, pero digo, hablando como parte de la humanidad merece tal condenación porque ha cometido el pecado más serio que haya. Ya lo he dicho en la introducción. Ahora, se trata el mismo asunto que hemos hablado anteriormente sobre el falso profeta y sobre un familiar, padre, madre, hermano, que conduce a otros en su familia a apartarse del Señor, a servir dioses ajenos. Ahora se trata un pueblo que levanta esa predicación, una ciudad. La primera consideración es que la ciudad es otorgada de parte de Dios a sus ciudadanos. Es un don que Dios permite para el ciudadano para vivir bien, ¿verdad? Vivir entre otros, tener sus leyes, tener su protección. Bueno, es un regalo, es otorgado. En la ciudad hay criminales, de los peores, de lo que nos está describiendo aquí. Lo digo porque el pecado de la rebelión contra Dios es lo peor de lo que uno pueda imaginar. No hay cosa igual. Quizás si pensamos como la sociedad en general piensa, ellos ensalzarían otros crímenes y dirán, esto es muy malo, esto es muy malo. Pecar contra la sociedad, por ejemplo, esto será muy malo, pero como estamos en la Biblia y estamos aprendiendo los caminos del Señor, estamos aprendiendo que no hay cosa mejor de desviarnos de la verdad de quién es nuestro Creador y rebelarnos contra Él. Esto es muy serio y al final de cuentas Dios castigará a cada persona que lo haga con el fuego eterno. Bueno, en esta ciudad donde hay estas personas culpables, se levantará una investigación. No para hallar a los culpables aquí. Es interesante, no dice nada de hallar a los culpables, sino solamente para saber que el pecado fue cometido. No solamente los que cometieron el pecado fueron culpables, sino todo el pueblo por permitirla.
Ser permisivo es peligroso en las cosas espirituales. Tolerantes, no, cuidado. Ser tolerables con el pecado, especialmente el pecado de desviarse de la verdad de Dios, alejarse de Dios. Fíjate, las palabras de Cristo a Tiatira, la iglesia en Apocalipsis, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Creo es en el capítulo 2 todavía, la última iglesia en capítulo 2. Cristo le está hablando y dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Y fíjate lo que dice, que toleras. Tengo cosas contra ti que toleras. ¿Ves la tolerancia? ¿Qué están tolerando? Que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, no es solamente por tolerar una profetisa, sino por lo que está enseñando. Que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. La iglesia está involucrada con este pecado por haberlo tolerado. Mucho cuidado en la iglesia hoy en día. Si tú eres un pastor, un anciano en la iglesia, hay que tener mucho cuidado por esta cosa llamada tolerancia. Permitir, no venir en contra de una enseñanza que desvía a la gente en un camino incorrecto. Bueno, la sentencia era una destrucción de toda la ciudad. Claro, estamos en el Antiguo Testamento, no lo hacemos igual. Pero el Antiguo Testamento es para que veamos la seriedad de estas cosas y cómo fueron castigados. Para que tengamos más cuidado en estos días de gracia, en estos días del amor de Dios derramado sobre nosotros. Estos pecados siguen siendo terribles. No porque estamos en el Nuevo Testamento hace que el pecado sea menos terrible, como siempre ha sido. La ciudad será quemada, juntará todos los bienes de la ciudad y los ofrecerán en sacrificio al Señor. Lo quemarán todo. No fue permitido reconstruir la ciudad, fíjate. Podemos ver el símbolo de un sacrificio aquí, porque dice que van a sacrificar la ciudad. Van a sacrificar la ciudad por quemarlo, ¿verdad? Por quemarlo. Aquí vemos el símbolo de un sacrificio. Sacrificaron normalmente animales. Aquí sacrifican una ciudad entera. El sacrificio es algo ya condenado. El cordero que muere es condenado a la muerte y nosotros, en el Antiguo Testamento, las personas que ofrecieron el cordero, tomó el cordero su condenación para que ellos no fuesen condenados. Entonces, algo sacrificado es condenado. Ha tomado la maldición del pecado sobre él, sobre el animal. El sacrificio es algo condenado, digno de ser destruido y quemado, inútil para cualquier otra cosa. Así es la persona, culpable y condenada delante de Dios. Pero el sacrificio tomó su lugar, llevó la condenación. Cristo, fíjate, ahora lo aplicamos a Cristo. Cristo fue hecho un sacrificio condenado. Él tomó la culpa por tomar nuestro lugar y librarnos de la muerte para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Así se entiende la obra de la cruz.
El que no conoció pecado fue hecho pecado, fue condenado a la muerte. Un sacrificio es condenado a la muerte. ¿Lo entendamos? Bien. Israel fue una nación física y pertenecía a Dios como una nación física. Y la fue dada ciudades físicas y todo debiera ser gobernado físicamente por la ley de Dios. Es como si estuviera una nación hoy en día, ¿verdad? A que Dios les había dado sus leyes y cómo debían ejecutar la justicia. Esto es lo que era Israel. Dios lo tomó como una nación física. ¿Nosotros qué somos? Una nación espiritual. El asunto es muy diferente en cuanto a cómo tratamos con las cosas, ¿verdad? Pablo enseñó la posición de la iglesia en el mundo. Y luego dijo, en cuanto de los que no eran parte de la iglesia, dijo esas palabras, a los que están fuera, o sea, los que no son cristianos, sigue, Dios juzgará. 1 Corintios 5:13. Le toca a Dios, en otras palabras, no a la iglesia, castigar por el pecado. Esta no es nuestra misión, ¿verdad? Castigar al mundo por su pecado, sino anunciarles el evangelio para que sean salvos. Bueno, la iglesia no tiene parte con el juicio del mundo. Este le toca a Dios. Dios juzgará. Si nos deja todo, la iglesia deja todo entonces en la mano de Dios. La iglesia juzga a los que son miembros de la iglesia. Eso sí, le toca a cada iglesia, pero no con disciplina física, sino con motivos espirituales. Pudiera ilustrar esto, quizá lo haré en un minuto. Es cierto que una persona puede estar expulsada físicamente de la iglesia, pero para lograr un resultado espiritual. ¿Qué es el resultado querido? Que se arrepienta para poder ser recibida de nuevo en la iglesia. Esto hacía Pablo. Echaba personas fuera de la iglesia, no los permitía entrar. Si pecaron, bueno, hay que ver. Estas personas pecaron, pero no solamente pecaron. No quisieron recibir disciplina. No quisieron recibir, ¿verdad? Lo que hicieron los ancianos de la iglesia para que sea restaurado. Si hubiera recibido eso, entonces no hay por qué echarle fuera. Pero hay los que no reciben la disciplina y no hay otra cosa que pueda hacer con ellos sino dejarlos fuera de la iglesia y ver qué malo es el mundo, qué malo es el dueño del mundo, y ojalá por ver la situación que hay en el mundo, cuando uno no es protegido por la iglesia, y así se arrepienta y vuelve entonces bajo la mano de la disciplina que necesita recibir. Es una obra de amor. Necesita eso. Como el niño tiene que recibir disciplina para que se corrige y para que no se haga maduro, acostumbrándose a hacer el pecado sin ninguna disciplina. Se aprende por la disciplina cómo portarse bien. Se corrige, pues. La iglesia juzga a los que son miembros de la iglesia, pero no con disciplina física, sino, como he dicho, para que se arrepienta, para poder ser recibido de nuevo en la iglesia. Hay que entender claramente el papel de la iglesia, porque por su historia ha habido muchos que no lo han entendido y han hecho barbaridades erróneamente en el nombre de Dios. Queremos que la iglesia sea una bendición
en la sociedad y una bendición para Dios, y no al contrario, ¿verdad? Muy mal dirigido, permitiendo cualquier cosa, enseñanza mala, doctrina mala, prácticas malas. Bueno, no lo queremos. Versículo 17. En versículo 17 dice que y si se pegará a tu mano y no se pegará a tu mano nada del anatema. Esa palabra encontramos también en el Nuevo Testamento. Sea anatema, dijo Pablo en cuanto de el falso maestro. Sea anatema. ¿Qué quiere decir? Maldito, maldito. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira. Cuidado con la ira de Dios. Y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Dios solamente quiere lo mejor y está corrigiendo a su pueblo para que experimenta lo mejor. Moisés manda a Israel evitar completamente lo que es anatema, otra palabra para lo que es maldito. Tocarlo es contaminar al pueblo y anular la bendición de Dios. Es incurrir su ira. El deseo de Dios es tratar a su pueblo con misericordia y compasión, multiplicarlo, según lo que prometió a los patriarcas en el principio. Y en versículo 18 vemos lo que es el resultado de la obediencia, andando en rectitud, donde dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Y así termina capítulo 13. Vamos a pasar a capítulo 14. Y en este capítulo, lo primero que vamos a ver es lo que es la muerte para el cristiano. Y estaremos hablando primeramente de la muerte física. ¿Cómo enfrenta el cristiano con la muerte? Porque la muerte es una realidad para todos nosotros. Hemos tenido familiares que hemos visto morir. Tenemos hermanos, hermanas en la iglesia que se han muerto. ¿Cómo debemos enfrentarlo? Bueno, la Biblia nos enseña. Estamos en versículo 1 ahora del capítulo 14. Dice, hijos sois. ¿Cómo me gusta eso? Hijos sois. No solamente dicen aquí, no solamente dice Moisés estas palabras, sino es la palabra de Dios. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No dice que sois solamente pueblo de Dios, sois hijos. Qué bonito es eso. Lo que es de Dios es una familia. Padre, Hijo, Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Es una familia muy grande y la familia más íntima que hay en el mundo. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Vamos a tratar este asunto. Empezando con esto, lo que está diciendo aquí, hijos sois. Y Dios ha provisto algo para sus hijos. ¿Sabe qué es? La victoria sobre la muerte. Es la obra más grande que Jesús ha hecho en la cruz. Venció la muerte, resucitó de los muertos. ¿Qué enemigo tan grande ha sido la muerte? Y por eso la gente lo lamenta mucho. Pero Dios no es Dios de los muertos, dijo Jesucristo, sino de los vivos. Lo dijo a los saduceos, ¿verdad? Que no creían en una resurrección.
Y cuando Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, estaba hablando de ser Dios de los vivos. Porque para él vivían aún en el día de Jesús. Dios es Dios de los vivos. La familia de Dios es una familia viva. Lo que Moisés manda en este capítulo, el Evangelio da. Moisés manda y el Evangelio da. Nos da por promesa y consolación. Entonces es importante la manera en que su pueblo, el pueblo de Dios, se comporta cuando alguien muere. Vamos a ver cómo comportarnos. Ya lo hemos leído. No os ajaréis ni os raparéis. Que no seamos como los paganos con sus costumbres, expresando su tristeza por cosas exageradas y fanáticas. ¿Has estado tú alguna vez en una de esos funerales donde la gente grita de dolor o has estado cuando una persona es sepultada y sus familiares gritan y dicen cualquier manera de cosa y yo lo he visto? Es muy triste. Dios no quiere que sea así para su pueblo. Y dice aquí que están sajando su cuerpo, rapando la cabeza. Estas prácticas demuestran la falta de esperanza de personas bajo la condenación, que despiden de sus muertos para siempre. No tienen esperanza. Y por eso la desesperación se ve por medio de sus acciones. Versículo 2 dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Vamos a estudiar este versículo, un poco cuidadoso. Están tan equivocados los que piensan que tienen que portarse como el mundo para poder ganarles. La gente del mundo. ¿Has oído de eso? Yo he oído demasiado. No hay que entrar donde están los pecadores como Jesús lo hizo, comer con ellos. Bueno. No estoy diciendo tampoco que evitemos a los del mundo. Pero muchas veces hay cristianos que hacen más que solamente tener contacto. Empiezan a portarse como ellos. Ellos dicen lo hacen para ganarles. Lo que ellos hacen, hace el cristiano. Quiere comunicar con ellos, quiere estar con ellos y piensa de esta manera, ganarlos por Cristo. Voy a daros un ejemplo. En la iglesia de mi hermano, un hermano mayor que yo, él era anciano en la iglesia, y los jóvenes vinieron a los ancianos a pedirles permiso de usar las facilidades allí de la iglesia para tener un baile, que venga una banda de músicos y que los chicos y las chicas estén allí bailando. Y después dijeron los jóvenes, cristianos según, después les tendremos una predicación. Bueno, como razonan los jóvenes, ¿verdad? Pero desgraciadamente hay adultos también que razonan igual. Vamos a traerles por alguna cosa que les guste y después vamos a hablarle las palabras de Dios y de esta manera les ganaremos. Es un engaño, es un engaño. Os voy a decir por qué. Porque el mundo no está buscando, en la profundidad de su corazón. El mundo no necesita, mejor dicho, no necesita algo que ya tiene. Que sean atraídos por algo que ya tiene. Eso no es atractivo. Lo que es atractivo para el corazón de los incrédulos es algo que sea diferente.
Acuérdalo, es un principio espiritual. Les ganamos por ser diferentes. Vosotros sois, ¿qué? Un pueblo santo. No compromete tu santidad. Al decir santo, estamos hablando apartados de todo el mundo para Dios. Ya he dicho que no es que no tenemos contacto con los del mundo. Sí tenemos contacto, pero nuestro ser interior, nuestra alma, está purificado por la sangre de Cristo y no debe estar haciendo lo que el mundo hace. Hemos sido apartados. No amaréis el mundo ni las cosas que están en el mundo, dice la palabra. Los ganamos por ser diferentes. Demostramos otra manera de portarnos. No seguimos a ellos, no nos adaptamos a sus costumbres, sino que somos una luz para ellos, para demostrarles una vida diferente, una vida de esperanza. Somos un pueblo santo. Luego, dice Dios aquí en capítulo 2 por Moisés, somos un pueblo elegido. Dios nos ha escogido, ¿verdad? Dios nos ha escogido, elegidos. Entonces, a Dios debemos todo el agradecimiento por habernos elegido. Dios te ha escogido, dice aquí. Es la posesión de Dios lo que es el pueblo, bajo su señorío. El soberano, el omnisciente, nos eligió para sí. Esto es lo que tenemos que tener presente. En tercer lugar, habla aquí de un pueblo único. Esto es literalmente lo que dice, un pueblo único. No hay otro en el mundo. No hay uno que copiar. Somos únicos como cristianos, como también eran los judíos, una nación física. Nosotros somos una nación espiritual, pero un pueblo único. Y no hay semejante. Un ejemplo, una luz viviendo en la tierra. Demostramos otra manera de reaccionarse frente a la muerte. Creyendo en el Señor, que nos levantemos encima de la situación, aun cuando muere algún familiar, porque Cristo venció a la muerte. Somos vivos en Él. La muerte ya no es el amo de los cristianos. Las palabras del apóstol en 1 Corintios 15, 56. Ahora entramos en un estudio sobre lo que es la muerte para el cristiano. Y si queréis apuntar los versículos para poder estudiarlo, si puedes en el momento, si estás libre para buscar los versículos, pues mejor. Pero si no, te aconsejo, por favor, que los apunte para poder estudiarlo después. 1 Corintios 15, 56. Palabras del apóstol Pablo. El aguijón de la muerte es el pecado. Porque es que el mundo porta así exageradamente muchas veces. Porque está llevando un aguijón. Y este aguijón es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto ahora o ayer, vivirá. Al momento de creer en Él, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente.
puedes tomar esta palabra como una promesa divina, la palabra de Jesucristo. ¿Qué quiere decir al decir que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley? Es la ley que da a la persona moribunda una desesperación, un temor horrible, un miedo de dejar de respirar y lanzarse a la eternidad, que es la ley, porque él sabe lo que ha hecho durante toda su vida. La ley condena, y lo condena con la muerte. Si él sabe eso, la muerte es un terror para esa persona. El poder del pecado es la ley. La ley hace que el pecado, tu pecado, te hace desesperada frente a la muerte. El aguijón de la muerte es el pecado. Si pudiera morir sin pecado, no habría un aguijón picándote. Y el poder tras este pecado que has vivido es saber por la ley que has hecho pecado, que has rechazado a Cristo y que no hay esperanzas para ti. De eso está hablando Pablo. Pero Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, y cada persona que no ha creído en Cristo está muerto, pero vivirá al momento que cree en Él. Y todo aquel que vive, aquí está, todo aquel, cualquier persona, cualquier creyente, cualquier hermano y hermana en la familia de Dios, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahora vamos a hacer un poco más de estudio. En Filipenses 1, 21. Lo que acabo de leer es de Juan 11. Yo creo es versículo 11 también hasta 13. Si lo quieres apuntar, las palabras de Jesús. Filipenses 1 ahora. Filipenses 1. Pablo hablando de la muerte. Bien, 1:21. Palabras de Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bien, esta es una declaración, ¿verdad? Para un cristiano, no solamente el apóstol Pablo, sino cualquier, como hemos visto de las palabras de Jesús, cualquier que vive y cree en Él. Para Él, durante la vida, está viviendo como Cristo dijo, el que cree en mí no morirá, ya tiene vida, ya tiene vida. Para mí, el vivir es Cristo, su palabra, su persona, viviendo en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, dijo Pablo. Esta es la vida. Vivir aquí en el mundo es Cristo para el cristiano. Y el morir, ¿qué dice? Es ganancia, es mejor. Pero vamos a ver lo que dice 22. Mas si el vivir en la carne, sea vivir en el cuerpo, vivir lo que es Cristo, dijo en la primera parte del versículo 21. Ahora está hablando de esto. Mas si el vivir en el cuerpo resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué hacer, qué escoger. Me gustaría estar con Cristo, es ganancia. Pero ahora está la obra de Dios aquí en la tierra. ¿Cuál de los dos debo escoger? Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo aquí, y lo dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, que es ganancia, ya ha dicho. Ahora dice, lo cual es muchísimo mejor, no mucho mejor, muchísimo mejor. No hay comparación de partir de qué, del cuerpo y estar, ¿dónde? Con Cristo. Ahora, examina este versículo bien.
Vamos a leer 24 y entonces vamos a volver a verlo muy cuidadosamente. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Quedar en el cuerpo. Pablo está hablando de su persona en el cuerpo o con Cristo. ¿De qué está hablando? Cuando dice yo, de partir. Para mí el vivir es el morir es ganancia, el vivir en la carne, el vivir con Cristo, lo que es muchísimo mejor. ¿De qué está hablando? Está hablando de sí mismo, pero no está hablando del cuerpo, ¿no es cierto? Pablo no es su cuerpo. Entiéndelo por este pasaje. Cuando Pablo habla de su persona, no está hablando de su cuerpo. Habla de partir del cuerpo. Y él, no el cuerpo, claro que no, sino él mismo está hablando de el verdadero Pablo, que habita en una tienda que se llama el cuerpo, que va a dejar esa tienda y va a estar con el Señor. En una parte habla del cuerpo como una tienda, un tabernáculo, ¿verdad? Es algo que estamos llevando mientras que vivimos, pero nosotros no somos lo que uno ve con los ojos. La persona es lo que está dentro de eso, adentro de su cuerpo. Su alma, su hombre interior partirá de su cuerpo para estar con Cristo. Déjenme decirlo bastante claro aquí, que el alma, el hombre interior, no muere ni duerme. Va a estar con Cristo, que es ganancia. Hay que tener esta cosa muy clara porque, bueno, Pablo lo dice muy claro. No se puede equivocar creyendo literalmente lo que Pablo está diciendo aquí. Si uno lo quiere interpretar de otra manera, tiene que errar, desviarse de lo que Pablo está diciendo claramente. Ahora vamos a 2 Corintios 5:6. 2 Corintios 5:6. Estamos hablando de la muerte de un cristiano. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo. ¿Qué es eso? No es el cuerpo lo que somos. Entre que estamos nosotros en el cuerpo. Está hablando de algo aparte del cuerpo cuando dice estamos. Estamos en el cuerpo, pero al mismo tiempo, si estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entonces, cuando Él habla de nosotros aquí, que estamos, no está hablando del cuerpo. Está hablando del alma. Estamos ausentes del cuerpo. Mientras que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahora, es imposible razonablemente malinterpretar lo que está diciendo Pablo aquí. Hay algunos, lo estoy diciendo y lo estoy enfatizando, porque hay algunos engañados por Satanás, creo, porque les quita la consolación que Dios ha dado al cristiano, lo que vamos enseñando ahora. El consuelo de cuando muere un cristiano, no, lo que duerme es su cuerpo, y voy a hablar de eso. Pero lo que no duerme, lo que está completamente consciente, y tiene que ser porque fue criado en la imagen de Dios, que no muera. La parte interior que Dios ha soplado en nosotros vive después de la muerte conscientemente y va a estar en la presencia de Dios. Este es lo que claramente
está enseñando aquí Pablo. No podemos errar si tomamos la Biblia como está escrito. Entonces, el cuerpo, la tienda, lo dejamos para estar con el Señor. Si no, estamos ausentes del Señor, dice. Más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Bueno, esta es la enseñanza bíblica sobre lo que pasa cuando un cristiano muere. Entonces, vemos el hermano ya en agonía. Va a dejar este mundo. ¿Qué le va a pasar en unos minutos? Deja de respirar. Deja su cuerpo. Se ausenta del cuerpo. ¿Y dónde va? Directamente a estar con el Señor. Y por eso no hagamos como el mundo hace, desesperadamente, como si jamás va a ver esa persona, porque no lo va a ver. Pero el cristiano sí. Vamos a tener una reunión en el cielo. Y veo que tengo que dejar que me gusta mucho enseñar sobre la esperanza del cristiano. Decimos a los cristianos en la agonía: buenas noches, porque les veremos en la mañana de la resurrección y viviremos con ellos para siempre. No nos despedimos para siempre de nuestros hermanos. El ejemplo del padre cristiano y sus dos hijos es que uno era creyente, el otro no. Y a uno le dijo buenas noches al creyente, porque nos vamos a ver. Al otro le despidió diciendo adiós, porque si no te arrepientes jamás te veré. Bueno, esta es la realidad y vamos a continuar en el siguiente programa hablando de que el cuerpo duerme, pero no el alma. La Biblia sí dice que dormimos, pero corporalmente. Esto voy a aclarar en el siguiente programa y hasta entonces que Dios te bendiga mucho y que seas consolado con lo que acabo de decir, que es bíblico, sin cuestión. Hasta la próxima vez.